Ahora vamos a analizar algunos de los ejemplos resueltos que tienes en la página 128. En base a esos, pues vas a completar la tabla y contestar las preguntas que vienen en la parte inferior. Quiero que observes que en los ejemplos que ya están resueltos están marcados algunos triángulos. En este caso, triángulo 1, ángulo de 30 grados. Si yo busco esa información en los triángulos de arriba, te darás cuenta que el triángulo en el que vamos a trabajar es este. De ahí pues vamos a sacar las medidas que nos están solicitando. Cateto opuesto, ángulo de referencia 30, es el cateto que está enfrente y cuya medida en este caso es un 4. Ahora, cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo de referencia y que en este caso tiene un valor de 6.9. Por último, pues la hipotenusa, que como sabemos es el lado de mayor longitud en el triángulo y que aquí aparece con una longitud de 8. Y con esas medidas pues vamos a calcular las medidas de las razones trigonométricas, empezando con el seno, coseno y tangente. Ya sabes cómo hacerlo, simplemente vas a dividir los valores que están señalados. Por ejemplo, para la tangente tengo que dividir la medida del cateto opuesto entre el cateto adyacente. La medida del cateto opuesto equivale a 4 unidades. Lo vamos a dividir entre la medida del cateto adyacente, que es 6.9, lo cual nos da un resultado de 0.57, 97, etc. Entonces recuerda que dijimos que solamente vamos a trabajar con 2 decimales. Ahora observa que en las 3 últimas columnas aparecen otras 3 razones trigonométricas. A estas las vamos a llamar cotangente, secante y cosecante, y son recíprocas a las que estoy señalando: seno, coseno y tangente. Observa que simplemente se invierte el orden de la fracción, pero pues las vas a calcular de la misma manera. Para calcular el valor de la cotangente, simplemente vas a dividir la medida del cateto adyacente, que es 6.9, entre el cateto opuesto, que es 4, y observa que coinciden los valores. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar en el triángulo número 2, tomando como referencia el ángulo de 60 grados. Vamos a trabajar en este triángulo de aquí, tomando como referencia este ángulo de acá. El cateto opuesto al ángulo de 60 sería una medida de 5.2 y lo vamos a anotar aquí. Si quisiera trabajar con el triángulo 3 y el ángulo de 45 grados, tendría que ubicarme en este triángulo de aquí. Y en este caso pues ya me dan las medidas. Observa, la hipotenusa tiene un valor de 2.82. Pues espero que con esta breve explicación no tengas dificultad para contestar la tabla.